Hechos capítulo 2, verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Verso 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Amén. Vamos a leerlo hasta allí. Vamos a dejar allí. Y le he puesto a esta enseñanza: llegó el día. ¿Cuánto estamos esperando que llegue ese día? Y el Pentecostés es una fecha especial que marcó el destino de la iglesia en Jerusalén. Marcó el destino de un inicio, no a través del hombre, no a través de las fuerzas humanas, sino a través de la manifestación y la misma presencia de su persona. Era una fecha especial porque la mayoría de personas deberían subir. Los judíos tienen 3 fechas especiales, 3 citas al año. La primera, la Pascua. Habían pasado ya 40 días de la Pascua y ellos habían buscado casi 10 días en ese aposento alto. Por eso habla del Pentecostés, del número 50. Es un tiempo también donde muchas personas van en acciones de gracias, van a Jerusalén a ofrecer todas las primicias, todo lo bueno que Dios le ha dado durante lo que han recolectado, y llevaban todo eso a Jerusalén, acciones de gracias. Era un tiempo para recoger los frutos y llevarlos. Era un tiempo de alegría. Pero la iglesia en ese momento fue fundamentada, fue inaugurada, y de aquí comenzó el mover el reino y la capacidad de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Recuerde que ellos no tenían la capacidad, había muchos temores, había muchos miedos, había mucha inseguridad, no estaban tan acuerdos algunos, pero a pesar de todo ello, ellos estaban allí esperando la promesa. Y yo le quiero decir, mis queridos hermanos, que cuando nosotros estamos atentos y cuando estamos unánimes, va a llegar lo que hemos deseado durante mucho tiempo. Va a llegar lo que Dios nos ha hablado durante mucho tiempo. Y llegará el día. Yo creo que de pronto había ansiedad en ese momento, dirá, ¿cuándo va a ser? Ellos no sabían que era el 50 días. Y uno se pregunta y dice, bueno, ¿para qué fecha será? ¿Para qué fecha va a pasar todo esto? ¿Para qué fecha Dios se va a aparecer? ¿Para qué fecha? Y eso de pronto nos puede promocionar alegría, pero también un momento de frustración, cuando vemos que pasa el tiempo y nada vemos que pasa. Pero a pesar de todo ello, ellos permanecieron y recibieron lo que estaban esperando. Y ese es el fruto de aquellos que esperan, aquellos que aguantan, aquellos que continúan. Recuerde que Jesús se le apareció a mucha gente,
pero no mucha gente estaba en el aposento alto. Es decir, que solamente personas con convicción, personas que tengan determinación, son aquellas que van a recibir. Porque muchos recibieron la visión, muchos recibieron el mensaje de Jesús, pero no estaban allí. Bueno, al tiempo llegarán. ¿Listo? Quiero rescatar varias cosas. Y una de las primeras cosas que quiero rescatar está en el versículo 2. Dice, quiero resaltar la palabra y de repente. Diga, de repente. De repente es algo rápido. Es algo que cambió totalmente. Un cambio rápido, es un de repente. ¿Sí? Y yo creo que lo que va a pasar en nuestras vidas, van a haber cosas de repente. Van a haber cosas que usted está en una condición y va a cambiar. Va a haber un cambio tan rápido, una transición tan rápido, un movimiento tan rápido, que usted debe estar preparado para aquello. ¿Listo? ¿Cómo yo sé que la iglesia estaba preparada para ese de repente? Si nosotros no estamos preparados para ese de repente, lo único que va a ocasionar para nosotros será un accidente, un malentendido. Lo único que va a ocasionar es algo, pero no será una bendición. ¿Cierto? Porque es un movimiento muy brusco. Y ante los movimientos bruscos debemos que estar preparados. ¿Y cómo ellos estaban preparados? Dice que ellos estaban, en el versículo 2, que estaban sentados. Usted lee la última expresión, dice, y cuando vino ese viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y cuando usted va a hacer una cola, dice, por favor, siéntese, espere. Es decir, ellos estaban allí, estaban esperando, no estaban en pie, no estaban corriendo, no estaban tampoco durmiendo, estaban allí sentados, estaban esperando para que ese de repente ocurriera. Amén. Entonces ellos estaban esperando, y mi pregunta es, ¿usted está esperando que pase ese de repente? Bueno, en el versículo 3 quiero resaltar varias palabras. La primera palabra dice que se les aparecieron, ¿cierto? Que fueron repartidas y que se asentó sobre ellas. 3 palabras: aparecer, repartir y asentar. Eso se halla en el versículo 3. Cuando aparece, usted dice, uy, me apareció de repente. Aparecer es algo que está oculto, aparecer es algo que no se estaba a la vista, era algo que no lo tenía en cuenta, pero estaba allí. Era algo que no veía, pero estaba allí. Y creo que hay cosas que están a nuestro alrededor, creo que hay cosas que no vemos y tendrán que aparecerse. ¿Por qué? Porque si usted no ve lo que va a recibir, ¿cómo lo va a cuidar? Si usted no ve lo que va a recibir, ¿cómo lo va a administrar? Es decir, que en este tiempo, todo lo que usted va a recibir lo debe ver. ¿Aló? Lo debe ver. Y ellos lo vieron. La segunda palabra dice que fueron repartidas. Y esta palabra me gusta porque en varias casas, donde de pronto hubo un tiempo de escasez, escuchaba, nosotros no lo vivimos con mi papá y mi mamá, pero mi mamá sí me contaba que sus hermanos, a veces eran, no sé cuántos hermanos son, cuántos tíos son. Bueno, son varios tíos, ¿cierto, Andrés? Pero mi mamá me cuenta que un huevo lo partían como entre 8. Un pedacito para cada uno. Y lo repartían. Y cuando yo estaba estudiando ayer esta parte de repartir, entiendo que a todos se le dio de la misma medida. Todos recibieron de la misma medida. Pero Anderson, había ahí apóstoles y habían personas también discípulos. Sí, pero todos fueron repartidos de la misma medida, porque para el Espíritu y para Dios no hay excepción de personas. Creo que cuando viene el Espíritu de Dios, todos somos llenos de la misma medida. Todos somos llenos de la misma forma, porque dice que fueron repartidas. Dice que nadie se quedó, todos recibieron. Nadie se quedó. De pronto, hoy el hombre reparte y no alcanza los recursos. Hoy de pronto el hombre reparte y no alcanza. O otros mejor los esconden. Pero quiero decirle que lo que Dios va a dar
alcanza para todos. ¿Aló? Quiero decir, lo que Dios va a dar alcanza para todos. La tercera palabra que es asentar, y me puse a averiguar sobre esa palabra, asentar y aceptar, es adaptabilidad, adaptarse. Creo que eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo de Dios en este tiempo. El Espíritu Santo de Dios no viene como una fuerza, no viene como esa energía como le han enseñado, más que tumbe a la gente y usted sienta corriente y todas esas sensaciones que salen de la carne, que a veces son necesarias, pero no digo que sean importantes. Quiero decir que el Espíritu Santo se va a adaptar, es decir, más que nosotros nos adaptemos a Él, es decir, la idea es que nosotros nos adaptemos a Él, porque pues el Espíritu se puede adaptar a nuestras costumbres, ¿no? ¿Cómo se adapta el Espíritu? Bueno, usted duerme hasta las 10, pues hasta las 10 durmamos entonces, no. Usted duerme hasta las 11. Entonces dice cuando asentándose, esa palabra asentándose es adaptar. Yo creo que es un tiempo de adaptación. Y como les decía al principio, la adaptación viene de nosotros hacia Él. Porque Él es perfecto, Él es inimaginable, es una persona tan real, una persona tan dulce, una persona tan sensible, que es necesario que nosotros nos adaptemos a Él. Amén. Entonces ese proceso de adaptación, ¿cuánto puede durar? Yo creo que depende mucho de nuestro corazón. Porque Esteban, más adelante lo vamos a ver, Esteban predicó y él estaba enseñando del Espíritu. Y llegó un momento donde él dijo, ¿por qué resisten al Espíritu Santo de Dios? Es decir, ¿por qué no dejan que ustedes se adapten a Él? Por eso digo, todo depende de nuestro corazón. Pero todos ellos tenían un corazón rendido ante Él. Y cuando uno tiene un corazón rendido ante Dios, el proceso de adaptación no es muy demorado. Es práctico y es muy sencillo, porque todo depende de nuestra disponibilidad, iglesia. Amén. Entonces, solamente reconocerlo. Sigamos avanzando. Entonces, en el versículo 4, dice, quiero resaltar, dice, según el Espíritu les daba que hablasen las lenguas. Según el Espíritu, y acá quiero comenzar a dar un ejemplo, porque muchas veces cuando estamos en una congregación, bueno, en muchas congregaciones, a veces donde nací, donde crecí, en otras congregaciones también como invitado, no sé si lo hacen por error o no sé si lo hacen conscientemente o inconscientemente, pero muchas veces se le pide a la gente que hable en lenguas. Se le dice, hable lenguas. Esa es la oportunidad para que se suelten el Espíritu. Y ojo, porque este versículo me enseña y dice que el Espíritu Santo de Dios les dio según les daba. Usted no le da el Espíritu para que hable, es el Espíritu que le da a usted para que hable. Él es el suministrador, usted es el que recibe. Si se acaba el suministro, usted no puede inventar nada, porque ¿en dónde va a sacar? Él es el que suministra a la iglesia. Y cuando Él suministra algo es para usarlo de una manera efectiva. Es decir, todos estaban hablando en lenguas porque había un propósito, era una señal, y era lenguas. Suministró lenguas, no suministró milagros, suministró lenguas. ¿Siempre debe ser lenguas? No, según la necesidad que estaba en ese momento. Según la necesidad, porque en ese tiempo habían cretenses, habían romanos, habían personas de muchas naciones, y las lenguas no fueron angelicales, fueron lenguas humanas. Otros idiomas, uno hablaba en ruso, otro en latín, otros, bueno, español también existían ahí, españolete, bueno, los españoles ahí, Cristóbal Colón, no. Bueno, pero todos hablaban idiomas que cuando las personas que venían a Jerusalén, porque era una fiesta grande, que la gente venía a Jerusalén, la gente se impresionó y la gente dice, hoy estamos hablando nuestro idioma y estamos en Jerusalén y nos sentimos en casa. Es decir,
¿Cómo el Espíritu Santo sabe? Porque Él es el que suministra. Y Él sabe lo que nosotros necesitamos en el debido tiempo y por qué hacerlo. Amén. Entonces, cuando yo vi esto, yo vi, Señor, ¿cuántas veces le decimos a la iglesia, es la oportunidad para que hablen lenguas? ¿Pero para qué? ¿Y por qué debe ser en lenguas? ¿Por qué no puede ser otra señal? El apóstol Pablo dice que la lengua es el don menor de todos los dones del Espíritu. Que el mayor don es el amor. Y ese nadie lo pide, ¿no? Todo el mundo pide el don de fe, el don de milagros, el don de discernimiento de espíritus, el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de gracia. Y bueno, pero el don de amor. Bueno, más adelante veremos los dones del Espíritu. Pero era una manifestación, pero fue suministrada porque había una necesidad. Ahorita no es necesario para que ustedes se levanten como cotorra y comiencen a hablar, perdóname. Porque ¿qué propósito tendría esto? No tendría ningún propósito. Ay, es que hay que ser la iglesia del Pentecostés, hablen en lenguas. No, porque es que usted no suministra, es el Espíritu. Y es cuando Él quiera, no cuando usted quiera. Es la importancia, que Él es el que da, Él el que dice, le abro la llave y le cierro la llave. ¿Y usted qué puede hacer? No es que deben hablar en el Espíritu, hable, no. ¿Cuántas veces nos han enseñado esa doctrina? Y no es así, porque es el Espíritu que suministra. Y entendemos que fue un proceso de adaptabilidad. Amén. Entonces, si quiere hablar en lenguas. Bueno, no digo que no hablen en lenguas, el apóstol también Pablo dice, no digo que hablen en lenguas, sino que todo se haga en el debido tiempo de Él y cuando Él lo suministre. Entonces, me encanta el versículo 4 cuando dice, según el Espíritu les daba, que hablasen. No según ellos, según el Espíritu les daba que hablasen. Listo, sigamos avanzando. Vamos a leer, quiero resaltar el versículo 5, porque en el versículo 5 dice que habían varones piadosos de todas las naciones, ¿cierto? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ahí entiende las lenguas, ¿por qué fueron las lenguas? Dice que todos moraban y eran muchos varones judíos. En la traducción lenguaje actual no dice hombres piadosos, sino dicen judíos que aman a Dios. Otra vez digo, judíos que aman a Dios. Y creo que la mayor atracción del Espíritu, como le enseñaba ahora, es el amor. Y creo que lo que Dios va a hacer en su iglesia es añadir gente que lo ama a Él. Dios no va a añadir gente que no lo ama a Él. Dios va a añadir gente que lo ama a Él, porque la gente que estaba allí, esos judíos que amaban a Dios, necesitaban ser empoderados. Y hoy hay gente en este lugar, gente a su alrededor, gente que ama a Dios, gente que desea un encuentro, gente. Y en el tiempo de Él, esas personas estarán en este lugar o donde Dios nos ponga. Amén. Entonces, en el versículo 6 dice que les oía hablar su propia lengua. Y si le oían hablar su propia lengua, a pesar de que estaban lejos de casa, da a entender que le entendían. Y creo que lo que viene en esta hora es buena comunicación. Un día les enseñaba a ustedes la importancia que todos hablemos un mismo idioma. No porque Anderson diga, no porque es el idioma del Espíritu. Todos hablemos un mismo idioma, porque si hablamos todo un mismo idioma, podemos avanzar. Mire, es extraño, porque todos hablaban muchos idiomas, pero todos se entendían. ¿Cierto? Todos se entendían. Y estos varones entendían, a pesar que no estaban allí en el aposento alto, amaban a Dios, pero ellos sabían qué es lo que estaban hablando, qué es lo que estaban diciendo. Es decir, que no es el que quiera entender, es el que Dios desea abrir su corazón para que entienda. Y Dios quiere una iglesia que tenga un mismo lenguaje. ¿Se acuerda que cuando construyeron la torre de Babel, cuando estaba construyendo, ¿por qué se detuvo la torre? Porque el lenguaje fue confundido. Y creo que muchas veces
bueno, Dios trajo esa confusión porque tenían un propósito falso. Pero creo que a veces los ministerios se estancan o a veces los ministerios erran, se aíslan, se separan porque no hay una buena comunicación. Mire, si no hay una buena comunicación en familia, si a veces se toman decisiones y cuando el esposo, ¿y usted por qué hizo eso? No, mi amor no hace eso. No. Mi amor me cuenta todo. Pero creo que es importante tener una buena comunicación. Pero ese lenguaje viene del Espíritu. No se trata de decir, bueno, se va a predicar el miércoles esto, se va a predicar el jueves esto, porque es que todos debemos hablar un mismo lenguaje. No, yo creo que ese lenguaje nadie lo impone. Yo creo que es el Espíritu que lo hace así. Que todos hablemos un mismo lenguaje. Mire que cuando comenzamos a estudiar Hechos, unos 15 días, si usted recuerda, unos 20 días, le decía al Señor, bueno Señor, ¿cuál es la dirección? ¿Qué es lo que tú deseas? Y cuando el Espíritu dice que es Hechos, pues bueno Señor, Hechos. Y bueno, mi hermana Emérita estaba allí, mi hermana Emérita me dijo, estoy leyendo Hechos y estoy terminando Hechos. Bueno, Maybe también me dijo que ustedes están estudiando Hechos también. ¿Sí? ¿Qué capítulo van? ¿En dónde? ¿En el 2? Ah, el otro predican ustedes. Es con un vocero ahí, yo no sé. ¿Y quién le dijo yo, bueno, den que estudiar Hechos? O hermanas, den que estudiar. No. Creo que en el Espíritu hay esa libertad. Yo no necesito crear una cartilla, un manual para que la iglesia no se pierda. No, porque es que la iglesia es del Espíritu. Y el Espíritu habla y el Espíritu dice, es por aquí. Lo que pasa es que la gente no quiere depender de él. Eso es diferente. Entonces, se inventan cosas porque no quieren depender de Dios. Y ahí donde no vemos el fluir. Entonces, hoy estamos aprendiendo que es el Espíritu el más interesado que la iglesia no se pierda, y es por eso que Él la direcciona para que todos hablen un mismo lenguaje. Continuemos. Versículo 7. Dice que esas personas estaban maravilladas porque ellos sabían que eran hombres galileos, y los galileos, Galilea, se categorizaba por ser hombres pescadores, y los pescadores pues no eran hombres de estudio, eran hombres no tan importantes, pero la palabra nos enseña que a lo vil y lo menospreciado Dios escogió para avergonzar a lo grande y a lo fuerte, a lo que se cree sabio. Entonces, mis queridos hermanos, lo que yo veo aquí es que de pronto para muchos somos galileos, somos insignificantes, pero Dios se plació en escogernos. Y listo. No tuvimos la necesidad de ir a un Open English. Bonito, ¿no? Ay, Señor, pero bueno. Dios sabrá. He escuchado testimonios de personas que van a viajar a una nación y no hablan ese idioma. Y el Espíritu le dice que debe ir allá. Le dice, pero no sé ese idioma. Tranquilo, tú vas. Y cuando está en el avión y descarga, el Espíritu les da la lengua para que hable el idioma que habla esa nación. Solamente hay que ser obedientes. Cuando te digan, móntate en el avión y te vas para un país que no se habla inglés y no se habla por allá, no sé, haitiano, no sé. Pero Señor, no sé hablar. Usted no va a hablar, es el Espíritu que va a hablar. Amén. Entonces, gloria a Dios, si los que pueden estudiar, pues estudien, aprovechen. Pero los galileos, gente de pronto que no tiene la capacidad o el intelecto, el dinero, las influencias, el estrato, Dios escogió. Da a entender que Dios puede escoger a cualquiera. Que para Dios no hay acepción de personas. Que no hay necesidad de tener un cartón colgado para servirle a Dios. Solamente hay que estar disponibles. Continuemos. Y ya estoy cerrando. Desde el versículo 8 hasta el versículo 11, estas personas mencionan muchos lugares.
Los lugares son pardos, medos, elamitas, y comienzan a Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, África, Cirene, romanos, árabes. Todas esas personas están escuchando su idioma en Jerusalén, con esas personas. Y quiero decirles que en estos últimos tiempos, Dios va a permitir que nosotros se nos revele la asignación a dónde vamos a ir. Jerusalén es el punto de inicio, pero no es el todo. Los discípulos debían salir. Hoy estamos aquí, pero ustedes deben salir, iglesia. No digo que para el mundo, ¿no? En el sentido para perdición. Ustedes deben salir a llevar esa luz. Y hay que esperar que el Espíritu nos diga para dónde ir, qué lenguaje nos va a dar. Que el Señor nos ayude. Porque a veces todos desearían ir a la playa, a un lugar cálido, pero muchas veces el Señor te va a enviar no a una playa, sino donde está la necesidad de Él. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude y de acuerdo al lenguaje que ahora tú hablas, prepárate porque el Señor muy prontamente nos va a llevar a cumplir, que solamente fueron señales para que todos corrieran con la asignación y el llamado de Él. Y otra cosa, tú te vas a comenzar a relacionar con personas que hablan otros idiomas. Aló, esto es una señal que recibí del cielo. Es una señal que recibí del cielo, que van a llegar conexiones, que van a llegar personas que hablan otros idiomas, pero se van a entender contigo. Se van a entender con lo que tú hablas, porque tú hablas en el Espíritu igual que ellos. Y si tú te entiendes con ellos, es para que tú hables en las maravillas de Dios, porque para eso era, para hablar las maravillas de Dios. Yo creo que eso es lo que el Señor va a traer conexiones, va a traer personas, que tú te vas a unir con ellas, para que tú y ellas hablemos las maravillas de Él. Yo quiero que se ponga sobre sus pies. No me enfaticé tanto, el Espíritu no me dejó que me enfatizara tanto en el fuego, en el aire, porque yo creo que esas son manifestaciones que se debieron bajo una necesidad. Y me enfaticé más que todo en los detalles, en el Espíritu, para que estemos preparados como base a lo que Él quiere hacer en este tiempo con nosotros. Que usted no necesita hablar en lenguas para decir que tiene el Espíritu Santo de Dios. Que las lenguas es una manifestación. Lo que usted necesita es que usted sea lleno. Y eso sí es lo más importante, que sea lleno. Da a entender que todos ¿cómo estaban? Vacíos. Todos estaban vacíos. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Y después comenzó una manifestación que fue lenguas. Pero hay muchas manifestaciones, pero es un mismo espíritu, dice la palabra. Hay muchos dones, pero hay un mismo espíritu. Hay mucho ministerio, pastor, profeta, pero es un mismo espíritu, el que opera en todos ellos. Y la palabra clave aquí es, necesitamos ser llenos. No sé si con un viento recio, si hay que estremecerse la puerta, o de pronto hay que estremecerse nuestro corazón y nuestras estructuras para que se caigan, pero es un tiempo para llenarnos de Él. Yo creo que usted tiene al Espíritu Santo de Dios, que Él descendió hace más de tantos años y que no podemos dejarlo apagar, que ahora Él debe operar con más fuerza y que nosotros nos atemos a Él para poder fluir en Él. Padre, damos gracias por este hermoso tiempo. Hoy, Señor, tomamos esta palabra. Hoy llegó el día. Llegó el día, Señor, donde nosotros, en esa espera, Padre Celestial, nos estamos adaptando a ti, Espíritu Santo. Nos estamos adaptando a tu carácter. Nos estamos adaptando a tu temperamento. Nos estamos adaptando a tus gustos.
Nos estamos adaptando, Señor, a tu necesidad. Nos estamos adaptando porque hay una necesidad aún mayor, Padre. Y tú vas a manifestar los diferentes dones en sus diferentes tiempos, de acuerdo a la necesidad que es alrededor. Se tuvo en ese momento que hablar en lenguas, porque habían visitantes que amaban a Dios y esas personas quedaron allí con la iglesia, porque había una necesidad. Hoy, Señor, de acuerdo a la necesidad que hay afuera, tú los llenarás primeramente que toda la iglesia, y tú te manifestarás, sea con fe, sea con amor, sean con prodigios, sea con hablar en lenguas, sea con sabiduría, sea como sea, Señor, todo procede de ti, Espíritu Santo. Y todo lo hacemos para hablar de las maravillas que tú has hecho con nosotros. Gracias por habernos escogido, unos simples humanos, simples personas, personas sencillas, pero tú lo hiciste, Padre Celestial, para avergonzar lo grande y lo fuerte. Y gracias, Señor, porque así como lo hiciste en esa iglesia primitiva, hoy es esa misma iglesia, Señor. No es otra iglesia, es la misma iglesia. Y oramos, Señor, para que todo ello funcione, para que todo ello se adapte, para que nosotros nos adaptemos, Señor. Dejemos, Padre Celestial, todo ese viejo hombre. Dejemos, Señor, toda esa carne que estamos tan acostumbrados y podamos adaptarnos a la vida del Espíritu, a la vida que el Espíritu trae. Cuando Él nos lleve a orar, cuando Él nos lleve a buscar tu palabra, cuando Él nos lleve a hablar en lenguas, cuando Él nos lleve y nos impulse a hacer cosas. Porque para eso eres tú, Señor. Gracias y enséñanos y ayúdanos a entenderte para poder operar en ti. Gracias porque esta última parte del mensaje, creo, Señor, que tú vas a traer gente primero que te ame a ti, porque eso es lo que está aquí registrado, gente que te ame a ti. Vas a tener amigos, vas a tener conocidos, vas a tener personas tan íntimas, pero van a ser personas que amen a Dios, porque esas personas entenderán el lenguaje que hablas. Y es gente de todas las naciones bajo el cielo. Y yo creo a esa palabra, Señor, que tú traerás gente de todas las naciones para que hablemos un mismo lenguaje, el lenguaje del cielo, y contemos las maravillas de Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.